Ahora lo que toca en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja, es hacer un recorrido por la historia de un edificio emblemático, un edificio que fue el matadero municipal de la ciudad de Logroño. De la mano de Bruno Calleja hacemos un recorrido por la historia de lo que hoy es la Casa de las Ciencias. Hoy nos encontramos en la margen izquierda del río, en concreto en el área conocida como Entre Puentes, dado que se ubica, como su propio nombre indica, entre el puente de piedra y el puente de hierro. Esta configuración fue dada entre los años 1882 y 1884, cuando se edificaron estos puentes. El edificio que vemos a mi espalda y que hoy vamos a conocer, la Casa de las Ciencias, fue proyectada por Luis Barrón para ser la sede del matadero municipal. Las obras de construcción de este edificio no empezaron hasta entrado el siglo XX. Sin embargo, desde 1901 conocemos las primeras referencias a propuestas de construcciones de obra en este solar. El edificio que vemos hoy en día fue diseñado por Luis Barrón y sus obras comenzaron hacia 1909. Sin embargo, este arquitecto nunca verá terminada su obra, pues morirá durante el proceso. Este edificio tiene también una curiosidad, que es que fue inaugurado en 2 ocasiones. La primera, el 2 de octubre de 1910 y la segunda, el 1 de junio de 1911. Como todas las arquitecturas de principios del siglo XX, se trata de un edificio espacioso, con grandes ventanas de diferentes formas, arcos, ventanas circulares, con rejerías en formas curvas y motivos florales, con vigas de hierro, muy tradicionales de la arquitectura de los nuevos materiales, y se remata todo con un gran lucernario que permite iluminar toda la sala principal del edificio del matadero. Nos encontramos en la antigua fachada principal del matadero, un cuerpo realizado de piedra, articulado con unas pilastras con motivos vegetales y rematado con un friso con las cabezas de los animales que aquí se procesaban. Sobre la propia puerta vemos el año 1910, la inauguración del edificio, y se remata todo ello con un escudo de la ciudad de Logroño. Este edificio fue uno de los primeros edificios del actual barrio del Campillo. Sirvió como matadero durante más de 7 décadas, antes de ser trasladado a su actual ubicación en el barrio del Cortijo. Desde entonces el edificio quedó vacío en busca de nuevos usos. Hoy hemos conocido la Casa de las Ciencias, un espacio que fue inaugurado hace 24 años y que en la actualidad acoge conferencias, exposiciones y otras actividades que acercan la cultura y la ciencia a la ciudad de Logroño. Pues ya hemos conocido un poquito más de la historia de la Casa de las Ciencias, que en su día, como nos ha contado Bruno, fue la sede del matadero municipal de Logroño. Y ahora continuamos hablando de historia, de tradiciones, porque ya saben que nos gusta abrir en 7 Magazine un espacio al patrimonio cultural, artístico y paisajístico riojano. Peña Clara, el agua de La Rioja, te ofrece este espacio.
Ya está con nosotros Isaac Martínez de Riosa Nostra. Hola Isaac, ¿qué tal? Hola, buenas, Silvia, ¿qué tal? Bienvenido, hacía tiempo que no venías por aquí por 7 Magazine. Bueno, es que ya sabes, ocupaciones varias dedicadas a la historia y teníamos que dejar también paso a los suplentes para que llegase el titular y mejorase todo. Además creo que has estado preparando un libro del que hablaremos en las próximas semanas, ya nos irás dando más pistas. Sí, hemos terminado, mi compañera Belén Martínez y yo, un libro sobre la historia del castillo de Davalillo, aplicaciones didácticas y efectivamente, como en un par de semanitas estaremos hablando de la necesidad de la divulgación en patrimonio, ya solamente con la juventud tenemos muchísimo donde rascar, pues si os parece bien hablamos un poquito más de ello. Pues de eso trata esta sección en 7 Magazine, de seguir divulgando el patrimonio de La Rioja. Hoy nos vamos hasta Santo Domingo de la Calzada. ¿Por qué, Isaac? Bueno, cuando iniciamos todo este periplo hace ya unos cuantos meses, yo una de las condiciones que puse es que había que hablar de Santo Domingo. Y la fecha buena, claro, lógicamente es esta, ¿no?, en la que supuestamente tendríamos que estar de fiestas, aquellos que amamos esta localidad, pero por la COVID no ha podido ser así. Mañana se celebra el Día del Patrón, el Día de las Fiestas de Santo Domingo de la Calzada. Eso es, de don Domingo García, porque es un tipo realmente curioso. Yo siempre que explico a Santo Domingo, a mí me gusta pensar que era un hombre muy peculiar, porque este hombre no tenía al principio una vocación religiosa, él estaba destinado a ser un labriego más, como su padre, y bueno, fallecieron sus padres relativamente pronto y él se decidió a dedicarse a la vida religiosa. Pero bueno, yo creo que este hombre tenía que ser un poco particular, porque intentó entrar en el monasterio de Valvanera, intentó entrar en San Millán, que son los dos grandes, ¿no?, monasterios del momento, y no lo consiguió. O sea, algo verían que no estaba por la labor, no estaba por meterse mucho en la regla ese hombre. Y al final pues se dedicó a estar en un espacio que hoy en día es Santo Domingo de la Calzada, que en aquel momento era un extensísimo bosque de encinas, el bosque de Ayuela, y bueno, pues se dedicaba a la vida contemplativa, era un eremita, ya el eremitismo estaba un poco de modé en ese momento. Así que, como digo, un tipo muy peculiar. Y al final, tanto juntarse en primer lugar, con San Gregorio, con su maestro, San Gregorio Ostiense, y posteriormente con su discípulo, San Juan de Ortega, fíjate que hay 3 nombres, Santo Domingo de la Calzada, San Juan de Ortega y San Gregorio, yo creo que los 3 grandes constructores del Camino de Santiago en el medievo, pues se hizo la figura que hoy es de Santo Domingo. Además, un tipo que vivió muchísimo para la época. Vivió nada más y nada menos que 90 años. Nace en el 1019 y fallece en 1109. Y por eso, como mañana se celebra ese fallecimiento, no es que se celebre el fallecimiento, sino que se celebra ese santoral, es por lo que hoy estamos aquí. Y decías de un bosque como era lo que hoy es Santo Domingo de la Calzada, el municipio. ¿Cuál es esa historia? ¿Por qué y cuándo empieza a surgir? Y sobre todo, bueno, habrá que hablar de la catedral. Habrá que hablar de la catedral. Bueno, a ver, al principio tenemos que pensar que hay distintos caminos de Santiago. No podemos hablar de el Camino de Santiago. El Camino de Santiago empieza en la puerta de tu casa, realmente. Si tienes la suerte de haber nacido en La Rioja, pues empezará en alguna de las localidades riojanas. Pero no tiene por qué ser una de las del trazado del camino. Imagínate que eres, yo qué sé, como Diego de Munilla. Bueno, pues empezaría ahí, te irías hasta Calahorra, tomarías el camino del Ebro y después empalmarías con el camino francés. Pero claro, llega un momento, sobre todo en la Edad Media, cuando estamos en entornos pantanosos, entornos boscosos, que el camino se difumina un poco, o se difuminaba un poco. En ese momento, ese camino pasaba bastante más al norte, a la altura de Haro, a la altura de San Asensio, toda esa zona. Pero la labor de Santo Domingo de la Calzada provoca que se construya ese camino en torno, o atravesando, mejor dicho, el bosque de Ayuela. Claro, Santo Domingo atiende a las necesidades básicas que tenía el peregrino. La vida del peregrino no es como la de hoy en día, ¿no?, que vamos muy bien con nuestros bastones, nuestra mochilita ergonómica, aquellos que son peregrinos un poco falsos que van en autobús bicicleta, o... Bueno, la de la bicicleta y caballo están aceptadas. Pero del autobús, sí, lo del autobús, eso ya es un poco... pero bueno, este hombre se daba cuenta de
que las necesidades básicas del peregrino eran descanso, es decir, construye un albergue, sanación de sus heridas. Claro, lo de las ampollas en aquel entonces era más que habitual, con lo cual construye un hospital de peregrinos y la salvación espiritual. Por eso construye una pequeña ermita. Él era un devoto mariano. Claro, esa ermita hoy en día es, como decías, la catedral que se pone la primera piedra en el año 1106. Es decir, el santo todavía estaba vivo. Y ahí está, empiezan por la cabecera, ese gran maestro, el maestro Garción, empieza con esa cabecera que hoy en día es, para mí, una de las mejores cabeceras románicas que tenemos en España. Es totalmente preciosa, increíble y muy recomendable de visitar. Y la catedral, si quieres que nos centremos un poquito en eso, es un espacio, yo diría que de las catedrales más curiosas que he visto. Para empezar, cuando llegas, muchos años haciendo visitas en Santo Domingo, lo que más le sorprende a la gente es que la torre esté separada, que la torre esté exenta. Bueno, claro, pues es que es normal. Si la primera le parte un rayo, después intentan construirla, pero el firme no era muy adecuado, se van hundiendo las torres y al final ya el maestro Martín de Beratúa construye esa magnificencia que tenemos, como es la torre de Santo Domingo. Bueno, ahí la tenemos, es una torre excepcional. Bueno, el maestro Martín de Beratúa, hemos de decir que era un poco baguetón, porque todos sus diseños se parecen muchísimo y lo que hace es básicamente copiarse a sí mismo, ¿no? Las de Logroño, la de la Asunción en Briones, y al final, bueno, pues esta es la más alta de todas ellas. Me llamaba la atención que el santo estuviera vivo cuando se puso la primera piedra de la catedral. ¿Eso solía ser habitual? Bueno, es que Santo Domingo era mucho Santo Domingo. Tú date cuenta que el todavía rey de Castilla y León, Alfonso VI, se entera, ¿no?, de esa labor que estaba haciendo el santo y llega hasta las tierras del santo a finales del siglo XI, y lo que hace es dotarle de una legislación para que él pudiera llevar a cabo mejor esa labor. Junto a San Juan de Ortega, lo que hace es desmontar el puente de piedra que había construido Santo Domingo con San Gregorio Ostiense y construirlo de piedra. El que hoy en día se conserva, bueno, sería una reconstrucción, una reforma muy importante, ¿no?, de ese antiguo puente de piedra que construyó el santo. Pero el que hoy en día es uno de los dos uno de los dos paradores nacionales, era en ese momento el hospital, la casa del santo, era también ese albergue, ¿no?, el pozo, que también lo construye. O sea, que es que al final el santo tiene muy claro la idea que quiere de ciudad, y además se sigue desarrollando durante los siglos posteriores como una ciudad de Camino de Santiago. Empezamos en el entorno de la Plaza del Santo, después el centro se desplaza a la Plaza de España y por último se construye la Plaza de la Alameda. O sea que es un centro histórico muy espigado, como ocurre en el caso de Logroño, pero además que tiene como tres pequeños centros neurálgicos. Y al final, pues es una cuestión muy curiosa, ¿no?, la del urbanismo de Santo Domingo. Lo decía Isaac, que la ciudad de Santo Domingo está construida a imagen y semejanza de lo que quería el santo, de ese Camino de Santiago. Decía también que es un devoto mariano, y desde luego lo que son devotos son toda la gente de Santo Domingo, por supuesto, del santo. Se quiere sumar también a esta mesa hoy José Luis Ollero, él es el secretario de la Cofradía del Santo. Hola, José Luis. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos hablando mucho del santo porque mañana es un día especial en Santo Domingo. Sí, mañana es el día grande. Mañana se celebra pues la muerte, 920 años de la muerte de Domingo García de Santo Domingo. Decirte que bueno, que estoy encantado por lo que acabo de escuchar a Isaac. Ha hecho una descripción perfecta de lo que todos conocemos de la historia, tanto del santo como de la ciudad. Me ha encantado escucharle y bueno, yo creo que casi me deja sin palabras. Es un placer escuchar todo lo que sabe, desde luego, Isaac. Oye, José Luis, un año sin fiestas, otro año más. Bueno, sin fiestas, lo que conocemos como fiestas festivas y demás, sí. Lo que pasa es que nosotros hemos celebrado en la Cofradía del Santo todos nuestros actos tradicionales. Las fiestas de Santo Domingo se basan en la celebración de nada menos que casi 19 actos tradicionales recordando la figura de Domingo García de Santo Domingo. Las hemos celebrado con otro formato, buscando que no haya aglomeraciones de gente, de una forma mucho más discreta, más privada en la cofradía,
Pero las tradiciones las hemos celebrado todas. Hoy mismo hemos celebrado alguna. Hoy hemos hecho una misa a las 8:30 de la mañana en el puente que construyó, como decíais, Domingo. Construyó junto al puente una capilla, recordando un milagro que hizo de un peregrino fallecido. Capilla, ermita que ha ido cambiando, pero estamos celebrando las fiestas de una forma distinta. Por una parte con pena y con otra parte con alegría por poder celebrar nuestras tradiciones. Sí, José Luis, porque cada una de esas celebraciones creo que está relacionada con algún milagro del santo. Sí, nosotros lo que hacemos, bueno, date cuenta que la cofradía del santo primero la funda el mismo Domingo García, Santo Domingo. Él mismo funda la cofradía en vida. Él muere en el año 1109 y en el año 1106, pues de alguna forma le da carácter formal a la gente que está alrededor suyo ayudándole en esa obra asistencial en el hospital, y le da un carácter formal y la pone bajo la dirección del obispado de Calahorra, el obispo Pedro Nazar, que la bendice. Bueno, 1000 años después esa cofradía sigue viva. A lo largo de la historia, pues se ha dedicado, pues los siglos XII, XIII, XIV, pues a la atención del hospital y también del albergue de peregrinos. Posteriormente los peregrinos, las peregrinaciones decayeron, han estado varios siglos sin haber peregrinaciones. Y también en el siglo XVII la cofradía deja de hacer la labor asistencial porque el Hospital del Santo se convierte en un hospital municipal con algunas donaciones, y a partir de ahí la cofradía tiene como misión recordar y mantener y preservar esas tradiciones. Por eso es una ciudad que tiene un legado muy importante de tradiciones, y todas ellas se basan en la figura del santo y en su legado y en su obra. Pues José Luis, muy interesante lo que estabas comentando, sobre todo por ese espíritu de celebración, por cómo vivís desde Santo Domingo, lo que hizo pues precisamente Domingo García y lo que supuso. No sé si te tienes que quedar con algo, José Luis, ¿qué destacarías de la figura de este santo? Pues mira, sobre todo yo creo que se le conoce de 1000 formas. Se le conoce como el ingeniero del camino, el constructor de puentes, el constructor de la calzada. Se le conoce de 1000 formas. Pero yo me quedo con la labor humanitaria que este hombre estaba haciendo. Principalmente es un poco lo que decía Isaac. Llega a ese bosque junto al río Oja, se instala en unas instalaciones, en un palacete que era de los reyes de Navarra, y a partir de ahí empieza a ampliar ese hospital para atender peregrinos, pero principalmente a la gente pobre, porque no hay que olvidar que en aquella época los peregrinos, la mayor parte de los peregrinos, eran pobres, personas que se dedicaban toda su vida a peregrinar. No es como ahora, que bueno, pues cogemos en verano y hacemos el camino, o bueno, lo tomas de alguna forma como un poco el tema turístico. Pero en aquella época el peregrino era el peregrino de por vida, y eran generalmente pobres, y Domingo lo que hace es atender a esos pobres y a esos peregrinos. Por lo cual, si me quedo con algo de la persona de este santo, es con su humanidad, y una persona que dedica toda su vida a ayudar y a atender a los demás. Pues con eso nos quedamos. José Luis Ollero, muchísimas gracias por haber estado en 7 Magazine. Muy bien, pues gracias a vosotros. Bueno, muy interesante lo que decía José Luis. Me gustaría hablar, de esa tradición del gallo y la gallina en Santo Domingo. No podemos dejar de hablar de ello cuando estemos hablando de la catedral. Pues además es uno de mis milagros jacobeos favoritos, si no el favorito. Me ocurrió una cosa bastante curiosa. Hace un par de años estuve dando por estas fechas, además, una conferencia en Polonia, y claro, allí son muy católicos. El Camino de Santiago, uno de los caminos de Santiago, mejor dicho, empieza en Varsovia, otro empieza en Cracovia. Yo estaba en Cracovia en ese momento, y fue una de las cosas que me preguntaron sobre este milagro, no porque hubieran hecho el Camino de Santiago, sino porque conocían precisamente ese milagro. Curioso, ¿no? Que allí hubiera además incluso devoción a Santo Domingo de la Calzada. Así que, fíjate, a 3000 kilómetros, ¿no?, de su casa. El milagro que cantó la gallina después de asada. Sí, bueno, a ver, esto es una historia bastante curiosa, ¿no? Tenemos que remontarnos hacia finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, cuando el Camino de Santiago era muy transitado, ¿no? No era como lo entendemos hoy, simplemente una forma, muchas veces, entre comillas, de hacer turismo económico. Tenía unas raíces religiosas muy importantes.
Y claro, se desplazaban familias enteras. En este caso, una familia de alemanes se desplazó desde Wirenheim, creo que se llama la localidad, y llegó hasta Santo Domingo de la Calzada. Y claro, tenemos que imaginarnos, ¿no? Una familia pues de teutones, hay rubios, altos, guapetones, todos ellos, y entre ellos estaba su hijo, un chico de 18 años que se llamaba Hugonel, y una de las posaderas de la posada en la que se quedaron a dormir, se quedó totalmente prendada, ¿no? Imagínate un chico rubio, alto, guapo, de ojos azules, casi como yo, y claro, este chico tenía una devotio muy importante, con lo cual la rechazó porque prefería seguir haciendo el Camino de Santiago. Esta mujer, despechada, parece ser que las mujeres siempre tenéis ahí vamos a decir los problemas, ¿no? Esos son los problemas de todo, le metió una copa de plata en el zurrón al bueno de Hugonel, y claro, la ley del momento condenaba a la horca a todo aquel que sustrajera algo. Fue condenado, le ahorcaron, y aquí hay dos versiones de la historia. Una dice que los padres, antes de continuar el camino, fueron a ver qué había ocurrido con su hijo, y otra versión dice que al volver de Santiago de Compostela, porque antiguamente el Camino de Santiago había que hacerlo y deshacerlo, fueron a ver qué había ocurrido con ese cadáver. Pero claro, parece ser que Hugonel seguía vivo porque el santo le había mantenido con vida sabiendo que era inocente. Rápidamente se fueron a hablar con el alcalde de la localidad, y este hombre, pues muy socarrón, muy fanfarrón, le debió decir a la hora de comer: mire, señora o señor, su hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina asados que me voy a comer ahora mismo. Claro, el gallo y la gallina de repente se pusieron en pie, les brotaron plumas blancas y empezaron a cantar. De ahí ese dicho de Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Bueno, pues no podíamos no contar esta anécdota, además con todos los pelos y señales como lo ha hecho Isaac. Y otra cuestión muy importante, el retablo de la Catedral de Santo Domingo. Ay, el retablo. Bueno, a ver, el retablo es, lo digo desde ya, el mejor retablo renacentista que tenemos en España. Ahí es nada. Uno de los mejores de Europa. Y es una de las obras, para mí la mejor obra, de uno de los grandes retablistas que hemos tenido en la historia de este país, como es Damián Forment. Damián Forment, sobre todo, además, trabajaba la piedra. Pero ya hacia el final de su vida le encargan hacer un retablo en madera, además pinchando donde a todos nos duele, ¿no? Ahí en su ego. Y bueno, le dijeron que si tan bien se le daba la piedra, la madera pues sería poca cosa para él, claro. Inmediatamente se puso ahí a hacer una talla magnífica, un diseño del retablo espectacular, y justo antes de acabarlo falleció, cuando ya empezaban a pintarlo. Salió a concurso una de las tallas, concretamente el Descendimiento de la Cruz, y el que ganase, el que mejor policromase esa talla, es el que iba a decorar todo el retablo. En este caso fue un calceatense, además, don Andrés de Melgar. Y la mayor cuestión que ha tenido últimamente el retablo en los últimos años es que ese retablo que estaba puesto en su lugar, es decir, en el centro de la nave central de la catedral, cuando lo desmontaron para limpiarlo, se dieron cuenta de que había unas pilastras historiadas, concretamente la segunda y la cuarta fueron muy importantes, ahí tenemos el retablo, y Patrimonio decidió, colocar el retablo en otro lugar. ¿Por qué? Porque las naves de crucero y la nave central están tan bien hechas que tienen la misma anchura, que son 9 metros exactos. Entonces, fue una cuestión bastante controvertida, porque claro, el retablo ya no estaba justamente donde tendría que estar, en la nave central, y bueno, hubo bastante disputa. De hecho, hoy en día todavía sigue el tema. A mí me parece una cuestión acertada, porque podemos recuperar las pilastras del siglo XII y además seguir viendo el retablo en todo su esplendor. Bueno, ahí estaba hoy Santo Domingo García como santo, y el pueblo, el municipio riojano de Santo Domingo de la Calzada, que desde luego mañana pues celebran su día especial. Conmemorarle, hacer este homenaje y seguir hablando de patrimonio, como decíamos, pues desde la catedral tan importante. Y recomendar visitar Santo Domingo, ahora que se ha vuelto a abrir la cárcel pública, creo que va a empezar a abrir enseguida, si no está abierta ya la oficina de información, o sea,
Tiene atractivos. Bueno, vamos a continuar con temas de la actualidad. Vamos con ese puente medieval, Isaac. Vamos a empezar por el puente medieval. Bueno, pues a ver, el puente medieval. ¿Qué decir del puente medieval? Vamos a situar a la gente. Vamos a ver, el puente te refieres a la casona. Sí. Vale, a ver, la casona de los monjes de Villamediana. Bueno, hace unas semanas vino Diego y estuvo comentando la vida y milagros del monasterio de San Prudencio de Montelaturce. Cuando el monasterio queda totalmente exclaustrado, esos monjes terminan viviendo en esa casa de la localidad de Villamediana. Pero, bueno, para nuestra desgracia, ha habido una cuestión que solamente tiene un nombre, que es terrorismo patrimonial gubernamental. Y es que durante un montón de años se ha intentado que esta casa se rehabilite con varias cuestiones, y hace unas semanas la compró el Ayuntamiento de Villamediana y ha decidido derribarla. Sin ton ni son. Es decir, era algo premeditado y alevosía. No se ha caído el puente, como Mantible, como el de Arenzana. No se ha caído el Palacio de Estrellas, no, lo han tirado. Lo han tirado. En este caso es la casa del monje de Villamediana, perdona, Isaac, que yo quería hablar del puente medieval de Calahorra, que no sé si tenemos imágenes y que también ha estado de actualidad, sí, para poder hablar. Vale. Para poder hablar sobre él, pero bueno, hemos visto hablado las imágenes de la casa del monje de Villamediana, que era una de las cuestiones de actualidad. ¿Y qué sucede con el puente medieval? Es que creo que no tenemos imágenes del puente medieval. Bueno, no pasa absolutamente nada. Mira, el puente medieval es una cuestión bastante interesante también. ¿Por qué? Porque, como todas las localidades, se sitúa Calahorra al lado de un río, como en este caso es el Cidacos, y la ingeniería de puentes era una de las más importantes. Concretamente ya se sabía que estaba ese puente muy cerquita de la catedral para vadear el río en ese lugar, pero se le había perdido un poco la pista. Es como lo que ocurrió hace unas semanas, también lo comentamos, de la aparición de las murallas o parte de las murallas de Calahorra. Bueno, pues en este caso ha pasado lo mismo. En unas obras de adecuación del entorno, bueno, pues aparecieron unos arranques del antiguo puente medieval, que hoy en día, pues lógicamente, ha sido sustituido por un puente lógicamente acorde, ¿no?, a las fechas actuales. Pero es una muy buena noticia, porque Calahorra es uno de esos lugares donde, por desgracia, hemos perdido mucho patrimonio. Poquito a poco vamos recuperando. Fueron las murallas, han sido las cloacas y ahora el puente. Vamos recuperando la ergonomía de la Calahorra medieval, que también es importante. La cara y la cruz, como siempre decimos aquí en 7 Magazine, de la mano de Isaac Martínez. Gracias, Isaac. Nada, Te espero pronto para presentarnos libro. En un par de semanitas, ya vendremos. Nosotros continuamos en 7 Magazine, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida. Tras cientos de años filtrándose en el corazón de La Rioja, emerge Peña Clara. Un agua única, pura, equilibrada, sostenible y saludable. Peña Clara, el agua de La Rioja. Peña Clara, naturaleza viva.